Vamos a Bueno, hermanos, vamos a empezar entonces en esta noche siguiendo con el estudio que hemos venido hablando, las cosas que creemos como iglesia, y hemos venido tocando diferentes temas. Y hemos hablado que es necesario tener una claridad en lo que creemos por asuntos de división, porque hay muchos que vienen con otras enseñanzas. Entonces, es importante que estamos todos unidos, ¿cierto? Pensando en un solo doctrina. Si alguien puede contestar la mano, Jaime, que está ahí con la mano, no lo veo, pero tengo un mensaje. Hermanos, vamos a hacer un repaso de lo que hablamos en los últimos dos estudios sobre lo que creemos, y hablamos del Espíritu Santo. Creemos que todos los creyentes tienen algún don espiritual y es su derecho y responsabilidad usarlo para la edificación y bienestar de otros y para la gloria de Dios. Entonces, miramos que el don siempre, o el regalo, el don de Dios espiritual, es siempre para la edificación de otros, no es para el bienestar de uno mismo, es para el bienestar de la congregación. Creemos que también que la iglesia primitiva fue dotado de dones espirituales como lenguas, revelaciones extrabíblicas, milagros y sanidades. Y esos dones fueron utilizados por Dios para autenticar el mensaje al pueblo judío y verificar que todos los pueblos judíos, samaritanos y gentiles podrían ser habitados por su Espíritu Santo. Entonces, miramos esto también. Y últimamente, miramos que creemos que esos dones especiales ahora, o dones especiales hablando de milagros, sanidades, revelaciones extrabíblicas, ahora no tienen necesidad de ser para autenticar la presencia del Espíritu Santo en un creyente. Creemos, sin embargo, que Dios puede hacer milagros de toda clase en cualquier momento y contexto de acuerdo con su voluntad soberano y santo. Y hemos visto esto en los últimos tiempos con Olmedo y la manera que Dios obró en su vida, y estamos seguros que era de Dios, de parte de Dios. Ahora en esta noche vamos a mirar el sacerdocio del creyente, y creemos que todos los creyentes constituyen en un sacerdocio que disfruta de una misma relación con Dios y tienen acceso igual a Dios y el privilegio de involucrarse en la adoración, alabanza y oración. En la enseñanza pública,
Y en la autoridad de la iglesia, los hombres son los que llevan esta responsabilidad. Y vamos a mirar esos versículos que tenemos en la pantalla. 1 Pedro capítulo 2 y versículos 5 al 9. Nos dice 1 Pedro capítulo 2 versículos 5 al 9. Dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. Aquí pongo en mención la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creáis en él, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a terminar con un versículo en 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 12, donde nos dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino está en silencio. Vamos a orar para continuar. Padre, en esta noche venimos a tu presencia agradecidos contigo por tu bien cuidado de nosotros, por, Padre, la salvación que tú nos has dado por medio del Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Padre, ahora por tu palabra, que es una palabra que nos guía, nos muestra, Padre, la voluntad tuya, las enseñanzas tuyas, lo que es necesario para nuestro diario vivir. Y Padre, gracias te damos porque tú no nos has dejado solos ni huérfanos, pero Padre, tú nos has dado tu Espíritu Santo y tu palabra para que nosotros podamos conocerte más y más cada día. Esto te pedimos, dándote gracia en esta noche, pidiendo que tú nos guíes en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, lo que hemos hablado y hemos visto en los versículos que hemos leído, o en los primeros dos porciones, que cada creyente es un sacerdote. Las características, y vamos a pensar en cuáles son esas características y funciones de un sacerdote en esta noche. Creemos que todos los creyentes se constituyen
en un sacerdocio que disfruta de una misma relación con Dios y tienen acceso igual a Dios y tenemos privilegios en este sacerdocio. Entonces vamos a pensar en las características y funciones de un sacerdote. Las características que tenemos es que es nacido en la familia. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos en el sacerdocio levito que uno, por haber nacido en una familia, la familia descendencia de Aarón, formó parte de esa tribu especial, esa tribu particular que tenía la responsabilidad del sacerdocio del pueblo de Israel. Entonces, en Éxodo 28:1 tenemos la encomendación o de Aarón y su familia como sacerdotes. Entonces, en la familia de Dios y en el caso de nosotros como creyentes y lo que hemos acabado de leer, uno es sacerdote por haber nacido en la familia de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de entrar en la familia de Dios y por ende llegamos a ser sacerdotes. Volviendo a 1 Pedro capítulo 2 y versículo 10, nos añade un poquito, nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, el creyente entra a ese sacerdocio por nacer de nuevo, por nacer en la familia de Dios. Entonces, nosotros llegamos a ser ese real sacerdocio, ese sacerdocio santo, como nos dice en Pedro, y en Apocalipsis también nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, el sacerdocio del creyente es una doctrina de la Escritura y es una doctrina muy importante de las Escrituras, que cada creyente no solamente tiene dones espirituales, pero es un sacerdote. También encontramos en en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, la persona ha tenido sus pecados lavados por la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, otro aspecto o característica del sacerdote en el tiempo de la iglesia, ¿cierto? Aunque cuando hay unos comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del creyente, del cristiano, los dos son nacidos en una familia, lavados, y si leemos en el Antiguo Testamento encontramos
que los sacerdotes tenían que ser lavados. Y el tercer punto que tenemos es que esos sacerdotes son libres para entrar en el lugar santísimo. En Hebreos capítulo 10 encontramos este verdad. Hebreos capítulo 10 y versículo 19 nos dice, así que tenían, bueno, versículo 18 habla de pues donde hay remisión de de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe. Entonces, tenemos, bueno, esas tres características del sacerdocio del creyente. Nacimos en la familia de Dios por haber nacido de nuevo. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, derramado en la cruz del Calvario, y somos libres para entrar en el lugar santísimo. Esas son cosas que como sacerdotes tenemos. Un sacerdote en el Antiguo Testamento o una persona tenía que ser sacerdote para entrar en el templo, ¿cierto? En la parte interior del templo. Y igualmente nosotros, por haber recibido a Cristo, nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Miramos ahora la función de un sacerdote. El sacerdote representa el pueblo ante Dios, llevando sacrificios, alabanzas a Dios. El apóstol representa a Dios ante el hombre y el profeta habla de parte de Dios al pueblo, ¿cierto? Entonces vemos tres diferentes cosas ahí. Sabemos que el Señor Jesucristo, Él cumplió estas tres en el sentido de sacerdocio, de apóstol y de profeta. Pero en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 8 y 9, donde empezamos, encontramos que el sacerdote, la función del sacerdote es reflejar la santidad que por ende trae gloria a Dios. En versículo 5 nos dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, el creyente tiene que reflejar la santidad de Dios porque es un sacerdote santo, nos dice en el versículo, un sacerdocio santo. Es un sacerdocio separado para Dios, para la gloria de Dios. Entonces, como creyentes, formamos parte de este sacerdocio que es santo y por ende debe traer gloria a Dios. Su función es glorificar a Dios primeramente en la santidad. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros queremos glorificar a Dios en muchas cosas. De pronto en hacer un ministerio, en cantar, en
en escribir un himno, o, digo yo, ¿cierto? Que muchas cosas que uno puede creer, hacer, dar un mercado, muchas cosas que uno puede pensar que puede hacer para glorificar a Dios, pero primeramente lo que glorifica a Dios es nuestra santidad. En Tesalonicenses dice, eso es cierto, de nuestra santificación. Lo tengo, creo que es capítulo, no encuentro en el momento, pero lo que el Señor quiere es nuestra santificación. Entonces, necesitamos, versículo 3 de capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, la función del sacerdote primeramente es glorificar a Dios. En Romanos capítulo 12, que es un versículo muy conocido, y versículos 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Aquí en estos versículos se aluden al sacerdocio, sacrificio vivo, culto racional, ¿cierto? Entonces, hablando de una vida que es conforme, que agrada, que glorifica a Dios, que es agradable a Dios y perfecta, ¿cierto? Entonces, que es nuestro culto racional, no es algo, no es mucho para pedirnos, ¿cierto? Por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, la función del sacerdote es reflejar la santidad en su vida. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, nos dice también en versículo 5 de Pedro. Entonces, nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables de Dios. No es sacrificios que a mí me parecen. Tenemos la historia y no vamos a mirar por tiempo, pero recordamos la historia de los hijos de Aarón en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3, donde ellos ofrecieron fuego extraño al Señor. Lo que él no había pedido de ellos lo ofrecieron y sabemos que murieron por causa de esta violación de los mandamientos de Dios, ofreciendo sacrificios que a ellos les parecían bien, pero para Dios no fue así. También tenemos la historia de David y la arca en Crónicos capítulo 13, donde David tuvo la idea de llevar el arca que fue antes robado, fue antes llevado por un enemigo, y entonces ellos cogieron el arca, lo pusieron sobre un carro nuevo, dice, pero no fue la voluntad de Dios,
parecía bien, pero me llamó la atención como David dice, ¿cómo ha de traer a mi casa el arca de Jehová? Entonces él cierto, quedó un poquito asustado por lo que había pasado, porque un hombre perdió su vida en este evento. Entonces, muchas veces nosotros queremos inventar o hacer cosas que parecen bien a nosotros, pero no necesariamente es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Nos hemos visto ya un cuerpo en sacrificio vivo, ¿cierto? Un cuerpo que nuestro cuerpo está separado para Dios, santificado para Dios, en Romanos 12. En Filipenses capítulo 2, versículo 17, tenemos hablando de nuestra fe. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces tenemos el sacrificio de nuestra fe, que es agradable a Dios, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿cierto? Alabanzas en Hebreos capítulo 13, tenemos versículo 15, Hebreos 13, versículos 15 y 16, nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces aquí en este versículo tenemos alabanza, que es palabras de nuestra boca, en agradecimiento, alabanza, adoración a Dios, el hacer bien. Dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿cierto? Hacer bien y la ayuda mutua es también parte de los sacrificios aceptables a Dios. Y es por medio del Señor Jesucristo y podemos pensar en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:24, los que debemos venir en espíritu y en verdad, ¿cierto? Los que adoran al Señor buscan adoradores y estos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Y es por medio del Señor Jesucristo. Nosotros vamos al Señor, a Dios, por medio del Señor Jesucristo. En versículo 9 de Pedro capítulo 2, y versículo 9, tenemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anunciamos sus virtudes? Ejerciendo nuestro sacerdocio. Eso es lo que de pronto podemos pensar en predicar el evangelio o cosas así, que es verdad, es parte de la cosa. Pero en hacer el sacerdocio, ejercer nuestro sacerdocio, anunciar las virtudes, proclamar las
virtudes del Señor, las excelencias del Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos viviendo en santidad, como hemos ya hablado, ¿cierto? Viviendo en santidad, siendo fieles, alabándole a Él, adorándole a Él, etcétera, ¿cierto? Mientras que el predicar el Evangelio es parte, pero aquí está hablando del sacerdocio del creyente, ¿cierto? Entonces, sabemos que para anunciar esas virtudes es vivir en santidad. Y todos hemos escuchado historias de personas que dicen que supuestamente es cristiano, pero mire cómo él vive, ¿cierto? Entonces, esto debe hablarnos, ¿cierto? Que estamos viviendo en santidad. Entonces, llegando a la segunda parte de la declaración, si todo creyente es sacerdote, ¿por qué las escrituras hacen distinción entre el ministerio del hombre y de la mujer? Y leímos ahora el versículo en 1 Timoteo y de pronto pensaba, bueno, ¿por qué tiene que este versículo con el sacerdocio? Es por la segunda parte de la declaración que hemos hablado, que, eh, que creemos que la enseñanza pública y la autoridad de la iglesia es de los hombres. Los hombres llevan esta responsabilidad. Y según el versículo que hemos leído, la mujer no es permitido hablar en la congregación, ¿cierto? Pero quiero hablar un poquito de este y con otra pregunta, si el hombre y la mujer creyente son iguales en su posición sacerdotal, ¿por qué en su posición ministerial no son iguales? Es una pregunta que podemos hacer. Es interesante notar que aún en el sacerdocio levito, no todos los levitas ejercían ministerios. Algunos nunca llegaban a ser llamados, pero todos eran santificados para la alabanza y la gloria de Dios. Tenemos la historia en Lucas capítulo 1 de Zacarías, capítulo 1 y versículo 8. Zacarías es el papá de Juan el Bautista, pero me llama la atención, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Aquí tiene que ver con unos turnos, una rotación. Leyendo sobre la historia del sacerdocio, algunos dicen que algunos sacerdotes nunca tomaron o nunca hicieron una cosa en el templo. Es posible que Zacarías nunca había hecho antes. Y ahí siendo un hombre de la edad que tenía, porque era un hombre de edad, llegó su turno, llegó su rotación para hacerlo, ¿cierto? Entonces, no debe ser sorprendente a nosotros que toda persona que era sacerdote en el sistema levítico no necesariamente tomó un ministerio público de suma importancia en el templo, ¿cierto? Había cantantes y si uno lee creo que fue
Crónicas, no estoy si me recuerdo. Hablan de los cantantes del templo. Habían los que recibieran los sacrificios cuando llegaban las personas, otros que lavaban el sacrificio. El sacerdocio era un labor arduo, matando becerros, ovejas, machos, cabríos, hasta palomas, ¿cierto? Cosas chiquiticas, pequeñas. Pero era un trabajo muy duro, el trabajo del sacerdote. Pero no todos hicieron eso. Algunos hicieron una cosa, otros hicieron otra cosa. Es cómo funcionó el sacerdocio. Somos un sacerdocio santo y este es nuestro deber, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, siendo fieles al Señor y alabándolo y glorificándole en todo. Ese es el sacerdocio. Tenemos que mirar las cosas en su orden. El sacerdocio no tiene que ver con predicar. El sacerdocio tiene que ver con una vida agradable a Dios, una vida en sacrificio vivo, una vida en alabanza, glorificando a Dios en todo tiempo. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, vivir dignos de nuestro llamado. ¿Cierto? Eso es lo que dice en Efesios, que vivimos dignos de nuestro llamamiento. Que como sacerdotes podemos de verdad levantar nuestras voces en adoración al Señor. Que nosotros podamos ser fieles al Señor en toda nuestra manera de vivir. Santos, dice en 1 Pedro, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque este es lo que corresponde al sacerdocio del creyente. En el próximo estudio vamos a seguir un poquito más sobre el liderazgo de la iglesia y un poquito más sobre lo que la escritura nos enseña que este liderazgo es de los hombres. No es que Dios menosprecie a ninguno, pero todos no tienen la misma función en la iglesia, igual como los sacerdotes, igual como los dones, no todos tenemos los mismos dones, como hemos hablado también. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir dignos del llamamiento con que fuimos llamados, que podamos ser este sacerdocio santo y que agrada a Dios en todas nuestras vidas. Que el Señor nos guarde, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, en esta noche, gracias te damos por nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque en esta noche podamos reunirnos, aunque de esta manera podamos, Padre, disfrutar de la comunión unos con otros. Y, Padre, queremos encomendar nuestro tiempo a ti, pidiendo que tú nos lleves cada uno o que tú nos cuides cada uno de nosotros en nuestros hogares. Y, Padre, para que podamos encontrarnos juntos de nuevo en las próximas reuniones y el domingo por la mañana. Padre, te pedimos, dándote gracias, pidiendo por las personas enfermos, Padre, los hermanos que están pasando por momentos difíciles, aún por las familias de los que están pasando por preocupaciones con seres queridos, Padre. Pensamos de nuevo en los
Luz Delle Blandón. Padre, seguimos orando por Homero, seguimos orando por los diferentes hermanos que están pasando por enfermedades, Alisa, Padre, y la hermana Ruby, Rubiela, Oliva, hermana Oliva, por las hermanas que están esperando bebé, por Jennifer, Padre, que está por dar luz, y queremos, Padre, rogarte por ella y para que tú estés fortaleciéndola a ella. Y queremos, Padre, y también por Elizabeth, por nuestra hermana Marta que está recuperando, también por Efraín y Adriana que se casaron hoy. Padre, queremos darte gracias por sus vidas y encomendarlos a ti. Te pedimos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Como